Contamos lo que vemos, informamos de lo que nos apasiona, transmitimos lo que está ahí. Queremos creer que hay algo más allá afuera. Sentimos, percibimos que se acerca el día, y entonces, aquellas personas que no creyeron en nosotros tendrán que callar. Pronto, muy pronto, sabremos la verdad de todo, y entonces seremos en verdad libres. Esto es Enigma X, por Órbita FM 95.3, todos los jueves a las 7 de la noche, y su retransmisión por Órbita TV los sábados a las 8 de la noche por Canal 25 en señal abierta, conducido por Hugo Villalta. Enigma X. El ser humano, el ser vivo más avanzado del planeta Tierra, cuyo origen todavía sigue siendo un gran misterio. Pero quizás la respuesta al misterio de nuestros orígenes podría estar en nuestro ADN, o lo que es más increíble, podría estar en nuestra sangre. Todos los seres humanos cuando nacemos lo hacemos con distintos tipos de sangre. Generalmente son 4, la A, la B, la AB y la 0. La sangre se clasifica de acuerdo con determinadas características presentes en el suero de la sangre y también en las membranas de los glóbulos rojos. Para clasificar los diferentes tipos de sangre hay que tener en cuenta el factor RH, que es una proteína integral de la membrana de los glóbulos rojos. Los RH positivo son aquellas personas que presentan dicha proteína en sus eritrocitos, y los RH negativo quienes no presentan la proteína. Dicha proteína se descubrió en un mono en el año 1937. Mono en griego es rhesus, de ahí la abreviatura RH. El problema es que un 15% de la población mundial no tiene la proteína proveniente del mono. Son los RH negativo. Muy buenas noches, amigos, gracias por sintonizarnos una noche más en tu programa Enigma X. Recuerda que somos los únicos que tocamos todos estos temas de los que nadie quiere hablar, y hoy tenemos un tema bastante interesante que muy poco, bueno, yo creo que me atrevería a decir que nadie ha tocado en este país, que es el RH negativo, el factor RH negativo, y lo vamos a hacer con Steve, que aparte que es médico, pues nos va a sacar de muchas dudas respecto a este tema. ¿Cómo estás, Steve? Muy bien, Hugo. ¿Ya listo noches para el nuevo tema? Listo, listo para analizar los factores que van alrededor de este tema. Sí, la verdad que es bien impresionante que la cantidad mínima que hay de este tipo de temas que vamos a ir descubriendo a lo largo del programa, y muchas similitudes, y bueno, se cree que también es parte de los extraterrestres. Vamos a ver qué tan cierto es, si hay pruebas al respecto o que nos amparen los números. Recuerda, amigos, que si ustedes quieren opinar, lo pueden hacer por medio de WhatsApp al 6128-4445 o al teléfono de cabina al 2243-9222. También lo puede hacer por nuestras redes sociales como Enigma X El Salvador en Facebook, Twitter, Instagram, o en mi cuenta personal como Hugo Villalta. Así que ahí están los números para que se puedan contactar con nosotros, pueden hacer alguna pregunta al respecto. ¿Por qué es rara esta sangre, Steve? Bueno, cabe decir que los sistemas de grupos sanguíneos hace años se descubrieron, hace décadas. Lo clasificaron en el sistema ABO y el sistema RH. Positivo los dos. ¿Fue por casualidad que lo descubrieron? El RH es una proteína que está presente. Cuando está presente es RH positivo, y cuando está ausente es RH negativo. Se estima que el 0,5% de la población mundial es RH negativa. Entonces es bien interesante, porque el dilema es parte esto de la evolución o es parte genética, es secundario a una manipulación genética. Es bien interesante, ¿verdad? Porque hay muchas, incluso diferencia entre uno y otro, porque estaba viendo que en una, lo que son negativos tienden a ser mucho más violentos y todo eso. Sí, de hecho, sobre todo se puede decir que está RH negativos puros y los que ya están, digamos, impuros, ¿verdad? O sea que hay dos tipos. Hay dos tipos todavía de RH negativo.
Entonces, en todo el mundo existen RH negativos y la mayoría, quizás el 90% de RH negativos son caucásicos. Son personas con fenotipo nórdico, ojos claros, piel blanca, rubios, rojos. Entonces es bien... Y hay un país en Europa que por menos el 60% de su población es RH negativo. Imagínate, bien curioso, ¿verdad? De hecho, quería agregar con eso, el País Vasco es una excepción a nivel mundial, que la mayoría de habitantes tienen el factor RH negativo, y llama la atención que ellos en su mitología nórdica, su tradición dice de que ellos descienden de unos seres arios, ¿verdad? 100% arios. Estamos hablando de los Tuatha de Danann, que son una tribu, digamos, mítica, espiritual, de otra dimensión que apareció del norte. Muy parecido, yo lo comparo con estas películas de El Señor de los Anillos. Esos elfos que se ven así, rubios, altos, blancos, algo así es la característica que hablan los Eddas respecto a estos Tuatha de Danann, que fueron los fundadores de la cultura del País Vasco y de Erin, que ahora es Irlanda. Imagínate, o sea, sí, porque ahí más o menos el 60% son negativos. Son Es el país que más población tiene. De ahí de lo más está regado, porque es un promedio del 15% a nivel mundial, ¿verdad? Sí, y de hecho hace poco leí un estudio que hay otros grupos sanguíneos que no son ni ABO ni RH. O sea, hay grupos sanguíneos ahí que son únicos en el mundo. O sea, hay sangre ahí que no hay de otros tipos que no la han identificado, no se ha identificado sobre la faz de la Tierra, solo en el País Vasco. Entonces es un enigma tanto para la ciencia, tanto para la medicina, que no se puede responder solamente por lo que ya conocemos, que nos enseña la fisiología de cómo se forman estos grupos sanguíneos. Entonces esa es prácticamente la gran incógnita: de dónde viene esta gente, por qué tienen grupos distintos de sangre, por qué el RH negativo, cuál es el origen del RH negativo. Incluso sin ir muy lejos, los chinitos, ¿verdad? O sea, son totalmente diferentes a la mayoría de la población, por decirte un ejemplo. Sí. ¿Verdad? Los ojos rasgados y todo eso, ¿de dónde vienen también? O sea, ¿serán terrestres? ¿Verdad? O sea, todo eso son enigmas que hasta la fecha no han sido... Bueno, los científicos pueden decir, nos pueden dar, como dice, paja, ¿verdad? Decir, no, que es por este factor y por eso, pero la realidad es otra realmente, pues. Sí, de hecho con la mayoría de asiáticos se maneja la teoría de que son descendientes de Gengis Khan, pero... Y Gengis Khan no era de aquí. Exacto, y el punto es, ¿por qué hay chinos en América? Si te fijas, hay personas que tienen ascendencia y tienen rasgos achinados. No es porque han sido... ¿Qué han sido de allá? O sea, sí. Tienen esos rasgos y definitivamente... Por ejemplo, mi tío, fíjate, mi tío es chinito y nada que ver, es moreno, y nada que ver que tengamos descendencia o que... O sea, a eso me refiero, pues, ¿cómo es que hay chinos en las Islas de Pascua, por ejemplo? ¿Cómo es que hay gente achinada en las Islas de los Mares del Sur, en Centroamérica, en Suramérica? Entonces... es bien curioso, la verdad, y yo creo que parte de todo esto es lo que nos motiva a buscar respuestas. Sí, porque no es de quedarnos con lo que nos dicen los científicos, porque los científicos dicen lo que ellos quieren que nosotros sepamos, o sea, que no sepamos la realidad de las cosas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, y te lo digo como médico, aún dentro de la ciencia hay dogmas. Sí. Entonces el dogma es un cerco que no te permite ir más allá. Pero el que es, digamos, un verdadero científico, se salta el cerco, se salta el dogma y decide ir más allá, a donde está la verdad. La verdad está allá afuera. Aunque lo tilden como loco, porque han habido casos. Todo el que ha hecho un descubrimiento al principio lo han tenido como loco. O sea, eso ya se comprobó a nivel de la historia, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente la biología humana no tiene las respuestas para explicar el RH negativo, sí, que es un fenómeno. Fíjate que siento que tal vez la hay, pero obviamente no les conviene decir la realidad, la verdad. O sea, sí, en mi opinión, pues deben de saberlo, deben de estar claros de dónde viene este tipo de sangre, pero obviamente no lo van a decir por la misma
Sí. Porque siempre nos quieren tener Es lo mismo que digo del dogma. con vendas. Exacto. El dogma siempre ha sido aplicado en la religión, en la ciencia, en el oscurantismo. Y hay quienes piensan que estamos en una era de luz, pero todavía hay mucho oscurantismo. Sí, todavía no, todavía hay. Sí. Y de hecho nosotros somos el único programa que empezamos a dar rayitos de luz, Claro. a poner esa duda en cada persona para que al final investiguen, hombre, que no nos quedemos solo con lo que podamos decir aquí, sino que hay que dudar de todo, ¿verdad? Si quieres pasemos al segundo video para que veamos que hay un ufólogo bastante reconocido que da su opinión al respecto. Veamos el segundo video ahí. Nick Redfern es un autor británico de bestseller, ufólogo y criptozoólogo que vive en Estados Unidos. Es un defensor activo de la divulgación oficial de información ovni del gobierno y ha trabajado para descubrir miles de páginas de archivos previamente clasificados de la Royal Air Force, el Ministerio del Aire y el Ministerio de Defensa sobre objetos voladores no identificados. En su libro La estirpe de los dioses nos plantea una revolucionaria teoría sobre una pequeña parte de la humanidad y que esta parte podría bien ser producto de una civilización extraterrestre avanzada. Como comentó Redfern, dentro de la raza humana hay 4 tipos primarios de sangre. Son A, B, AB y O. Las clasificaciones se derivan de los antígenos de las células sanguíneas de una persona. Estos antígenos son las proteínas que se encuentran en la superficie de las células y que están diseñadas para combatir las bacterias y los virus. La mayoría de la población humana tiene estas proteínas en sus células. El porcentaje de sangre RH positivo de la gente de la Tierra es muy alto. Dentro de los Estados Unidos, las estimaciones actuales sugieren que alrededor del 85% de todos los caucásicos, aproximadamente el 90% de los afroamericanos y aproximadamente el 98% de los estadounidenses de origen asiático son RH positivos. Un pequeño porcentaje de la población de Estados Unidos y la del resto del mundo también debe tenerse en cuenta, que no muestra las proteínas relevantes, cae en una categoría muy diferente, la de los RH negativo. En España, una región específica, el País Vasco, cuenta con una gran parte de sus ciudadanos este tipo de sangre. El por qué un grupo particular de personas tiene sangre que es tan increíblemente diferente a la de casi todos los demás es una cuestión de profunda controversia. Es un enigma que ha llevado al desarrollo de una teoría asombrosa, que en el pasado distante los extraterrestres visitantes sometieron a humanos primitivos a técnicas avanzadas de empalme de genes y a manipulación de células, ostensiblemente para crear una raza de esclavos. Al hacerlo, dieron a la luz a los RH negativos. Para demostrar cuán increíblemente diferentes son los RH negativos al resto de la población mundial, solo tenemos que mirar el asunto del embarazo. Para una mujer embarazada que es RH negativo, los riesgos pueden ser considerables y peligrosos. Si una mujer que es RH negativo queda embarazada por un hombre que también es RH negativo, los problemas son inexistentes y no hay necesidad de preocuparse. Ambas personas son totalmente compatibles entre sí. El feto se desarrollará de manera normal y el niño nacerá RH negativo. Sin embargo, si el padre es RH positivo y la madre es RH negativo, ahí es donde pueden comenzar los problemas y los resultados pueden ser muy diferentes y trágicamente también, ya que el bebé será RH positivo. Este es el último problema que aborda el quid de la cuestión. Por increíble que parezca, la sangre RH negativo de una mujer embarazada puede ser completamente incompatible con la sangre de un bebé RH positivo que está en su interior. Tal situación puede muy a menudo provocar que la propia sangre de la madre produzca anticuerpos potencialmente letales que están diseñados para atacar la sangre del feto, siempre y cuando el primero esté expuesto al último.
En otras palabras, el sistema inmunitario negativo de la madre percibe al bebé positivo como algo hostil, algo que no es exactamente como debería ser. Para todos los efectos, el feto se considera algo extraño y algo de lo que hay que deshacerse lo más pronto posible. Más perturbador es el hecho de cuantas más veces una mujer queda embarazada, más poderosos y frecuentes se vuelven los anticuerpos mortales. En resumen, el cuerpo de la madre encuentra maneras de hacer que el proceso de intentar matar al feto sea cada vez más poderoso, rápido y efectivo con cada embarazo sucesivo. Es casi como si hubiera algo profundamente ancestral y no humano codificando en nuestro ADN que considerase positivo y negativo como muy diferente el uno del otro, y nunca destinado a la unificación. Ese puede ser exactamente el caso. Si nosotros hoy, y particularmente los de la sangre RH negativo, somos el producto de la manipulación extraterrestre, entonces, ¿quiénes exactamente fueron los seres que decidieron jugar a ser Dios con las primeras formas de la raza humana? ¿Por qué estaban tan decididos a crear nuevas y radicalmente diferentes clases de personas? ¿De dónde vienen ellos? ¿Todavía están entre nosotros? Son preguntas que nos llevan al cuerpo legendario y poderoso de entidades que se han conocido como los Anunnaki. También son preguntas que nos llevan al corazón de las antiguas culturas sumerias, que se pueden encontrar en lo que hoy es el sur de Irak, y que según los historiadores y arqueólogos se estableció por primera vez en algún momento entre el 5500 y el 4000 a.C. De acuerdo con la tradición sumeria, más de 400.000 años antes de que un gran diluvio devastara la tierra y matara a millones de personas, esta poderosa raza de personas legendarias llegó a nuestro planeta desde los cielos de arriba. Durante su tiempo aquí, trajeron algún tipo de estabilidad e incluso la sociedad, a lo que fueron originalmente tribus humanas extremadamente primitivas, algunas de las cuales finalmente se convirtieron en los Cro-Magnons. Sin embargo, esa no era la agenda original de los Anunnaki. El objetivo principal de los Anunnaki era alterar genéticamente a los humanos primitivos para crear una entidad robusta y fuerte que efectivamente equivalía nada más que a una raza esclava, una diseñada para cumplir las órdenes de sus amos extraterrestres, incluida la explotación de la tierra para suministro de oro, preciso e invaluable material resistente en el espacio. Cuando los Anunnaki finalmente abandonaron la Tierra, dejaron detrás de ellos un legado asombroso, una nueva forma de ser humano, una radicalmente diferente al resto, los RH negativos, y todavía viven hoy. La cepa RH negativa corre a través de la familia real británica, algo que ha provocado afirmaciones controvertidas de que los reales no son todo lo que parecen ser. Existe toda una subcultura que sugiere que esta familia real desciende directamente de una antigua orden de extraterrestres humanos, que son los verdaderos gobernantes secretos de nuestro planeta. ¿Hay algo en la composición genética de los RH negativo que los haga líderes natos, figuras poderosas y tal vez no muy diferentes de los legendarios héroes de antaño y los hombres de renombre como se describen en las páginas de la Biblia? Los RH negativos descienden de un ejército clandestino de híbridos humanos. Si un día se demuestra que un pequeño porcentaje de la raza humana no es completamente humana después de todo, ¿veremos una reacción violenta contra los RH negativos? ¿Habrá casas de brujas? ¿Podría haber llamadas para tener a los negativos aislados del resto de la sociedad? Estos son los tipos de preguntas intrigantes e inflamatorias que provocan los muchos y variados misterios de los RH negativo. Investigadores de ovnis, astrónomos y la NASA han pasado incontables años mirando hacia el cielo en busca de la prueba de que los extraterrestres están entre nosotros. La extraña saga de los RH negativo, sin embargo, sugiere fuertemente que no es en las estrellas donde debemos buscar las pruebas de que los extraterrestres realmente existen. Para nosotros es la raza humana. De una manera extraña, fantástica e incluso irónica, nosotros, negativo cero, al menos algunos de nosotros, los RH negativo, somos los extraterrestres que hemos buscado durante tanto tiempo.
Continuamos con Enigma X. Bueno, amigos, ahí tenemos el segundo video de la noche, muy interesante. De hecho, hay muchas cosas curiosas y que no nos explican. A veces vos decís, pues fulanita abortó, se le vino el niño, pero no sabes si es por que tal vez era negativo y el otro positivo, y son cosas que no te explican. Sí, ¿no? De hecho el fenómeno de la reacción es inmunitario, el cuerpo rechaza completamente. Pero te decía yo, entonces a veces decís vos, ¿qué le pasó? Así es sana y todo eso, pero tal vez no mirás de dónde viene el origen, pues, o sea, y viendo esto entendés muchas cosas, de decir, porque no te explican esas cosas. Sí, para estar prevenido, saber que no sos, o sea, que tenés que, hoy la mayoría me imagino que va a decir, bueno, hoy te voy a preguntar qué tipo de sangre sos, ¿verdad? Para ver si nos casamos, porque si ya vieron que hay un gran riesgo cuando no son iguales. Sí, no son compatibles. De hecho, llama la atención de que a medida aumenta, digamos, la exposición, en el segundo o tercer embarazo es mayor la sensibilidad, mayor la probabilidad que se dé ese fenómeno. Entonces, definitivamente son cuestiones que, como te digo, la misma ciencia no puede explicar al 100%. Y me recuerda lo que menciona la Biblia, por ejemplo, cuando les dan el mandamiento de no mezclarse con otros pueblos, de no cruzar la sangre. Se refiere a eso también. Creo que tenemos una llamada, si quieres pasémosle. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, amigo, dinos. Sí, fíjese de que, curiosamente, sobre lo del que ustedes hablan de los embarazos, ¿sí?, no compatibles por medio del RH negativo, será que el Señor Jesús, porque Él no nació de carne ni de sangre, sino que fue, digamos, una especie que se formó dentro de la Virgen María sin necesidad de sexo. Sí. Se sabe de que es el único ser de la historia que no ha nacido de sexo, y porque incluso los animalitos, las aves y los cuadrúpedos y todos nosotros mismos, todos venimos del sexo. Así que será de que el tipo, alguien saberá o puede investigar qué tipo de sangre tenía el Señor Jesús. Una pregunta curiosa, y sí, adelante con el programa. Pasen buenas noches. Gracias, mi amigo, por tu pregunta. Sí, realmente buena pregunta. Si vos me pedís mi opinión, yo soy de los que digo, podríamos decir que fue el primer, ¿cómo se llama? Que los mismos extraterrestres lo fecundaron, o sea, Sí, de hecho, en lo que nosotros manejamos, pues es que era RH negativo. ¿Sabes por qué? Tiene que ver también con el linaje. Esto es cuestión de castas y de linajes, y de la pureza del linaje. Dice la Biblia que el cetro de David no será quitado jamás. La realeza y la majestad siempre va a estar, dice, bajo el cetro de David, bajo el cetro de Judá. Entonces, definitivamente el rey David, Salomón y todos ellos eran RH negativo. Jesús, como descendiente de estos patriarcas del pueblo de Israel, eran RH negativos. Y por eso es que también todas la realeza es RH negativo. Y entre ellos mismos se mezclan. Exacto, la familia real. Igual la princesa Diana solo lo ocuparon para procrear, incluso no fue vía sexualmente que tuvo a los hijos, o sea, sino que la fecundaron. Sí, entonces eso explica por qué, por ejemplo, cuando tú miras los estandartes de esta realeza, todas las familias reales tienen escudos que hacen alusión al león de Judá, que hacen alusión a la sangre real, a la sangre azul, precisamente, porque definitivamente eran RH negativo. Lo mismo pasó con el caso de los faraones. Todos los faraones fueron RH negativos. Y no eran como nos lo han vendido en Hollywood, que eran morenos, que eran pequeños. Todos los faraones eran morenitos, altos, rubios, ojos azules, ojos claros. De hecho, hay momias incluso que se han encontrado que son pelirrojas, que son rubias, y en toda la dinastía, de hecho, el ojo de Horus era azul, el ojo de Horus.
Y también en cuestiones de, por ejemplo, en la cultura mesoamericana, por ejemplo, tú puedes encontrar la historia del maestro Viracocha. Viracocha no era moreno, no era chiquito, a pesar que estaba en el contexto de los incas. Viracocha era alto, era rubio, era ojos claros. Entonces, ¿de dónde sale esta gente? ¿Por qué eran RH negativo? Y eso también te da como la pauta de preguntarte por qué el 99% de presidentes de Norteamérica son RH negativos. Para mantener siempre el poder, vea. Exacto. O sea que entonces, no, incluso mencionan a los Anunnaki, sí. que va relacionado con la historia de la historia prohibida. Yo le llamaría la historia perdida de la humanidad, porque no siempre es lo que nos han contado, la historia miente. Entonces, definitivamente eso explica por qué la mayoría han sido RH negativos. E incluso es bien curioso que hay datos que por lo menos el 95% de todos los abducidos son RH negativos. Sí, eso explica muchas. O sea, imagínate, no puede ser decir casualidad, ¿vea? Sino que hay un factor ahí. Incluso no podemos negar, como médico te puedo decir, sí hay técnicas para hacer lo que mencionaba el video de el empalme genético. Sí hay formas de modificar el ADN. De hecho, ahora se trabaja con una técnica que es a base de enzimas para que corte exactamente segmentos del ADN específicos y se pueda modificar. Cualquier persona que nos está viendo y sabe de genética sabe que sí hay manipulación genética. ¿Qué se puede hacer? El cromosoma 2 y el cromosoma 3. Si hoy vos querés un hijo con ojos verdes, ojos azules, lo puedes hacer. Se puede hacer. Obviamente que es costoso, ¿verdad? Sí, pero existen técnicas. Entonces, genéticamente, pues, hemos sido modificados. Y eso es lo que en la historia tú encuentras, por ejemplo, aquello que decían el eslabón perdido de Darwin. No existe el eslabón perdido de Darwin. Pues sí, la única explicación si existiera que fuéramos evolución del mono, hubiera un lugar donde estuvieran monos, o sea, sí, evolucionando. que ya hubieran evolucionado. Entonces, evolucionando. No existe ese salto porque fue manipulación genética. Sí, entonces, o sea que hay lógica. Siharia Sitchin, cuando habla, por ejemplo, de la cultura sumeria y todo, explica también de que los hijos que bajaron del cielo traían también no solo médicos, sino también traían genetistas, sí, ingenieros en genética. Entonces, hay muchos aspectos de la evolución que nos explican. Por ejemplo, ¿cómo puedes explicar de que en las islas de los mares del sur hay gente caucásica? No son aborígenes, como te lo podrías imaginar en una isla virgen, allá por las Islas Canarias, la isla de Pascua. La gente es blanca, hay gente rubia, hay gente... Nada que ver con los indígenas de ahí. Entonces, lo mismo pasó, por ejemplo, con el fenómeno de la isla Friendship en Chile. O sea, esos seres arios, altos, rubios. O sea, ¿de dónde viene esta gente? ¿De dónde se nos perdieron? Y si lo vemos a cuestión de la historia, yo creo que vienen... todo esto empieza en el Septepi, después del diluvio. Aparecen todos estos seres y fueron los que ya venían también con esa modificación, ese híbrido de entre ser humano y digámoslo extraterrestre. No cabe la menor duda. Sí, no, mira, a mí sí me queda claro por todo lo que uno ha averiguado, investigado a lo largo del tiempo y toda onda, y todo en palma con las cuestiones de los Anunnaki, ¿verdad? Como te digo, es la historia prohibida que no nos quieren contar, que hasta hoy por los medios electrónicos es que la mayoría de gente se está dando cuenta, ¿verdad? Y como programas como este que difundimos, y de hecho nosotros ya sacamos la saga de 6 capítulos para que aquellos que no lo han visto pueden buscarlo en Facebook o en YouTube, en la página de Enigma X El Salvador. Ahí está la saga de los Anunnaki para que ustedes más o menos sepan cómo fue la evolución, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahí van a darse cuenta pues que este 15% a nivel mundial del RH negativo pues puede venir, hay gran posibilidad de que venga de ahí. Lo otro que me llama la atención es que, bueno, varias veces he repetido que para entender, digamos, el origen de la humanidad hay que desentrañar todas las culturas antiguas, y el hecho más evidente puede ser cuando el Génesis te habla de que los hijos de Dios se metieron con las hijas de los hombres. En hebreo, ángeles quiere decir malajim.
Pero la palabra malaj significa enviado. O sea, los mensajeros del cielo se metieron con las hijas de los hombres. Y es la misma raíz de la palabra melech, que significa rey. Entonces sí tiene mucho sentido de que el factor RH negativo es definitivamente extraterrestre. No es una aleación natural, por así decirlo, sino que es producto de bioingeniería extraterrestre. Y te lo da la respuesta del Génesis. Entonces la cuestión es que las personas estudian traducciones, no estudian directamente el origen. Y de hecho todo lo cambian, pues. Sí, se tergiversa. Y el dogma no te deja ver la verdad que está oculta. Entonces, para comprender todo esto hay que entender las raíces, de dónde viene todo esto, desde dónde viene. Incluso sin ir muy lejos, en la Biblia hay cosas que en libros antiguos de la Sumeria ya estaban escritos. Entonces vos puedes decir, de ahí lo tomaron. Sí. No necesariamente puede ser la Biblia. Por eso yo digo yo, o sea, por eso siempre he dicho, y es mi opinión personal, o sea que yo no creo 100% en la Biblia, pues, porque hecha por hombres y está manipulada, pues, y a quién le consta si que el Espíritu Santo realmente inspiró a estas personas. Vea. Sí. Yo te puedo hacer un ejemplo claro. Cuando eligieron al Papa Ratzinger, y supuestamente lo eligió el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo se iba a equivocar sabiendo que años después iba a renunciar? Entonces Sí, es lo mismo imposible, pasó. o sea, no pueden. Todo basa, digamos, en cómo fundamentaron la Biblia. Sí. De hecho, el concilio de Nicea literalmente tiraron los rollos, y los que supuestamente son los libros canónicos, ese es un dilema para ponerse de acuerdo bien difícilmente. Pero es lo que tú dices, pues cómo nos consta pues que realmente seleccionaron los libros que eran inspirados por Dios y los que no. ¿Y por qué votaron los apócrifos? ¿Y por qué escondieron tanta información? Que hoy en día está saliendo a la luz. Hoy en día está saliendo a la luz, y es la historia no contada de la humanidad, pues. Sí, sí hay mucho, mira, y solo es ponerle la punta del iceberg, porque yo sé que hay mucha más información que nos ocultan. ¿Vea? Sí, entonces es parte de la búsqueda, pero como te digo, sí, hay una gran evidencia, no solamente en los libros, sino también científica, de que sí ha habido una manipulación, que es imposible que hayamos pasado de ser monos a ser, seres humanos. Eso queda clarísimo. Eso ya ni es como que me digas Cristóbal Colón fue el primero que vino a América. Eso ya es mentira, pues. Sí, sabemos que chino. Sí, ya sabemos que nada que ver, pues. ¿Verdad? Sí. Y lo mismo pasa con esto. Vean, recuerda, amigo, que si ustedes quieren opinar al respecto, lo pueden hacer al 22 43 92 22, al número cabina, al 22 43 92 22, que con gusto pasamos su llamada o hagan la pregunta que quieran realizar. También lo pueden hacer por WhatsApp al 6128 4445, 6128 4445, o a nuestras redes sociales como Enigma X El Salvador, Facebook, Twitter, Instagram, y pues mi cuenta personal como Hugo Villalta. Así que ahí estamos. Si querés pasemos al tercer video para ver qué dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Porque hay algunos párrafos que mencionan este tipo de información, ¿verdad? Pasamos al tercer video y ahora regresamos para discutirlo. ¿Posee sangre RH negativa? Si es así, entonces es posible que pertenezcas al grupo de los Nepilim, una raza paralela a nosotros, los seres humanos. En realidad todo está en la Biblia, pero la verdad se desvía y se manipula para alejarnos de lo que dice la Biblia. El capítulo bíblico en cuestión dice textualmente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Para algunos estudiosos, el párrafo precedente describiría simplemente que algunos ángeles caídos, bajaron a la tierra y se ayuntaron carnalmente con mujeres, engendrando posteriormente una raza de gigantes y varones de renombre. Pero, ¿en estricto rigor es posible esto?
¿Los ángeles pueden tener sexo y procrear? Estos varones de renombre serían los RH negativos. La palabra ángel proviene del latín angelo y del griego angelos, y su significado es mensajero. Por ello, San Agustín decía respecto a ellos: el nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Los teólogos definen a los ángeles como seres divinos y espirituales, servidores y mensajeros de Dios que, como dice la misma Biblia, contemplan constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, Mateo 18:10, y son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra, Salmos 103:20. Con la ayuda de la tecnología en constante evolución, nuevos estudios han demostrado que este grupo sanguíneo poco común puede ser un indicador de rasgos no humanos en su composición genética. En otras palabras, la sangre RH negativa te diferencia de la ADN común del Homo sapiens. Todos los humanos al nacer nos hacen un análisis de nuestra sangre, de esta forma quedas catalogado para el futuro entre sangre de dioses o no. Si los cátaros estaban en lo cierto, este sería el reino de Satanás y sus ángeles caídos. De acuerdo con la Enciclopedia Británica, el tipo de sangre RH negativo se origina a partir del Cro-Magnon, en la Edad de Hielo, pero la pregunta es: ¿de dónde vino el Cro-Magnon? La palabra en sí significa cueva grande, porque ahí fue donde se encontró el espécimen con los orígenes más antiguos de sangre RH negativo. En hebreo, el significado literal de Nepilim es caer, como un ángel caído. Si se chequean la Biblia, el Talmud y el Corán, todos hablan de los Nepilim como ángeles caídos. En el libro del Génesis de la Biblia, los Nepilim tienen hijos con los seres humanos. Una criatura Nepilim humana fue incluso representada como la que mató a Jafet, hijo de Noé, y tomó su lugar para engendrar muchos niños con la esposa de Jafet, cuya descendencia se localizó en su mayoría en Europa del Norte. Expertos en genética no pueden explicar plenamente en qué el origen genético de las personas que habitan ese lugar, por lo que suelen citarse como fuente los libros sagrados ya mencionados. Los genetistas creen que los individuos de la raza Nepilim poseen un Zi más alto que el promedio. Su vista es más sensible, al igual que el resto de sus sentidos. Su temperatura corporal más baja. Su presión arterial es alta. Y presentan mayor frecuencia de manifestaciones de habilidades psíquicas e intuitivas. Poseen los ojos predominantemente azules, verdes o avellana, cabello rojo o rojizo. Tienen mayor sensibilidad al calor y a la luz solar, no pueden ser clonados y poseen una vértebra extra. También sabemos por las estadísticas que los RH negativos son personas que más son abducidas por extraterrestres, que en realidad son demonios o ángeles caídos. Esto aún no está muy claro. ¿Conoces tu tipo de sangre? Cada ser humano en este planeta tiene cualquier tipo de sangre O, A, B o A, y dentro de estos tipos, o bien tienen sangre RH negativa o positiva RH. El factor RH, Rhesus, se refiere a un antígeno específico en la sangre. Si su sangre carece del antígeno RH, usted es RH negativo. Si tu sangre tiene el antígeno, es RH positivo. Aproximadamente el 85% de la población posee el antígeno. Y solo el 15% no la tiene. Estos se consideran como RH negativos. ¿Fueron las personas manipuladas genéticamente o somos simplemente descendientes de extraterrestres de otro sistema solar? ¿Por qué las personas con grupo sanguíneo negativo de RH tienen alto coeficiente intelectual? ¿Por qué sienten que son diferentes en comparación con otros? Muchos misterios se esconden en la salud humana, precisamente en la sangre y el ADN. Hasta el 85% de las personas tienen un gen del mono llamado factor RH, y se le ha dado el nombre del mono Rhesus, para quien este gen se descubre por primera vez. Los científicos han realizado ensayos para encontrar la diferencia entre RH negativo y RH positivo. Los hallazgos fueron asombrosos. Las personas con RH negativo son inteligencia sobre la media, hipócritas, tienen la temperatura corporal más baja, mayor sensibilidad al calor y la luz solar, no puede obtener transfusión de donante RH positivo, tienen color de pelo rojizo o color de pelo azul, ojos verdes o marrón oscuro. Algunos de ellos incluso tienen vértebras o costillas adicionales. La población para el RH negativo es muy especial, ya que muy pocas personas lo poseen, 15% de la población mundial. ¿Pero qué significa realmente el RH negativo? De todos los tipos de sangre humana el O es el más común, es un tipo de sangre universal. Los tipos de sangre se desglosan en dos grupos, negativos y positivos. El factor RH es una proteína integral de la membrana de los glóbulos rojos.
Son RH positivas aquellas personas que presentan dicha proteína en sus eritrocitos y RH negativa quienes no presenten la proteína. El origen del tipo de sangre RH negativo ha intrigado a los científicos a lo largo de años. ¿Podría ser que el origen del RH negativo provenga de otro planeta? ¿O podría ser que somos tan extraterrestres como aquellos que nos lo otorgaron? Los pocos ángeles que aparecen mencionados en la Biblia, Miguel, Gabriel y el mismo Lucifer, el príncipe de los ángeles caídos, han sido asimilados por la tradición al género masculino, debido a que este género es el que está más asociado con la autoridad y la fuerza. Sin embargo, en estricto rigor, los estudiosos afirman que los ángeles no tienen género debido a que esto es una función de un ser biológico, y los ángeles no son seres biológicos, sino que espíritus divinos, seres sobrenaturales inmateriales o espirituales cuyos deberes son asistir y servir a Dios ejecutando sus juicios, y sirviendo a los creyentes. Uno de los pasajes bíblicos más comentados para justificar la idea de que los ángeles no pueden poseer sexo, ya que son asexuales, es el que se describe en Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En Lucas 20:34-36 también se cuenta que entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Sin embargo, para algunos teólogos, estos pasajes no serían concluyentes, pues la misma Biblia nos dice que las personas han hospedado ángeles sin saberlo, Hebreos 13:2, lo que significa que los ángeles pueden tomar apariencia de personas, hasta tal punto que no podrían ser diferenciados de los mismos seres humanos. Algo así a lo que nos dicen de los reptilianos cuando cambia de su forma reptil a humana. Son seres de plasma y líquido holográficos para su apariencia humana en forma. A este respecto vale recordar el famoso episodio bíblico contenido en Génesis 19:1-5, cuando un par de ángeles visitan el hogar de Lot en la ciudad de Sodoma para advertirle que Dios va a destruir la ciudad y a sus habitantes. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Si este fuera el caso, entonces para algunos estudiosos parecería lógico que un ángel, particularmente uno caído, pudiera imitar una forma física. Estos mismos eruditos afirman que si bien nada en las Sagradas Escrituras indica que los ángeles puedan tener relaciones sexuales, nada tampoco lo negaría. Continuamos con Enigma X. Bueno amigos, ahí teníamos el último video de la noche, bastante interesante. O sea, la verdad que también la Biblia te lo menciona, pues, ¿verdad? O sea, incluso, ¿cómo se llama? El porcentaje y todo eso. Sí, es bien sorprendente cómo incluso da referencia a la Biblia respecto a estos seres que tenían cualidades sobrehumanas, ¿verdad? Quería compartir también una experiencia. Hace un par de años atrás yo estuve fuera del país y estaba haciendo un cuestionario académico. Pero me llamó la atención que me preguntaban si mi ADN era inmune a ciertas enfermedades, como por ejemplo el VIH. Y a pesar que en nuestro país eso no se habla, eso no se sabe, eso se desconoce, ya hay como estudios que arrojan que hay personas que son inmunes, que no tienen receptores para virus como el VIH. Y de hecho se habla también de la triple hélice del ADN, que definitivamente es pura manipulación genética. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Imagínate, o sea, llenar un test y que te pregunten si yo sé que soy inmune a ese virus,
O sea, definitivamente es una realidad. Que no lo quieran aceptar es otra cosa. Por te digo. Y la comunidad científica, por lo menos en El Salvador, es bien cerrada. O sea, no, hombre, La aquí estamos mayoría verdes de- todavía. Claro, estamos en un oscurantismo. aquí La estamos mayoría completamente. de médicos y colegas que nos pueden estar viendo, me imagino que han de estar pensando cualquier cosa, pero son cuestiones de que tarde o temprano van a tener que aceptar. Van a salir más a la luz. Van a salir a la luz, la verdad es la verdad, y ante la Y verdad eso hay no que se puede rendirse. ocultar, sí. Eso Exacto. tarde o temprano va a salir. Recuerda, amigo, que si quieres opinar sobre el tema, nos puedes llamar a cabina el 2243-9222, 2243-9222, que con gusto pasamos tu llamada al aire. También lo puedes hacer por WhatsApp al 6128-4445. De hecho, vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado en este momento a nuestro WhatsApp. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo que... Ahí está. Ya se trabó esta. Vámonos. Vamos a leer algunos. Aquí dice, bueno. Buenas noches. He leído sobre el texto más antiguo que se tiene alcance al momento, como sumerios, babilonios, hindúes, y la Biblia parece una copia de todos ellos. De hecho, el famoso padre Abraham era caldeo, asirio, no judío, y es el patriarca hasta el momento. Por ello, los cristianos obligan a sus discípulos a leer únicamente la Biblia. Fuera de ella, todo es abominable. Es para tenerlos, esclavizarlos y que no sepan más. En cuanto a la teoría de Darwin, jamás la he creído. Me parecía extraña desde niño. Lo que sí creo es que genéticamente los humanos crearon a los monos colocándoles parte de proteínas RH, por eso es común. Eso de imponerle a uno que pertenece al reino animal es descabellado. Creo que pertenecemos al reino humano, pues de humanos nacen humanos y de animales animales. Es de lógico nada más. Esa es una opinión, un comentario de uno de nuestros amigos. Vamos a seguir, vamos a leer otro que dice: hola, buenas noches, excelente programa. La leyenda del Viracocha dice que era alto, rubio y de aspecto según la descripción caucásica. Gracias por abrir nuestra mente. Saludos, Douglas Barahona. Nos saluda. Deberían extender el programa a 2 horas. Sabemos que sí, amigos. Esperamos pues el otro año hacer eso. Así que pendientes. Gracias por sintonizarnos. Hola, buenas noches. Les oigo aquí en los planes de Rendero. Excelente tema. Todos los tópicos han estado buenísimos. Así que ahí está todo, ahí están los mensajes que nos han escrito. Recuerda, amigo, si tú quieres llamarnos al 2243-9222, aún es tiempo antes que termine el programa. Así que ahí está la información. Yo te puedo apostar que hay mucha información que desconocía la gente sobre el RH negativo. Que imagínate eso, que no puede ser mezclado. Que si un positivo con un negativo se mezclan, hay gran riesgo de aborto porque el organismo lo rechaza. Los negativos pueden en ocasiones tener una vértebra más o son más bélicos. Sí. Entonces, todas esas explicaciones no nos las explican. Po. De hecho, cuando yo estaba formando... Tenemos llamados, ¿sí? Hola, buenas noches. Buenas noches, habla Gonzalo Dallas. Hola, amigos, dinos. Bueno, debemos de comprender y entender de que Jesús destruye el judaísmo y le da paso a lo que conocemos como, no como lo que conocemos, sino que le da paso a una nueva idea de organizarse el ser humano. Y que esa nueva idea de organizarse el ser humano se ha convertido en lo que es el cristianismo. Pero la destrucción del cristianismo dio paso a lo que hoy conocemos como religión católica. Este es el punto que se debe de introducir ya en la realidad de nosotros, porque debemos de respetar la cronología de las organizaciones que le han dado paso a las religiones que ahora conocemos como cristianas, para no confundir a la gente. Las religiones cristianas de hoy no tienen como base el fundamento de Jesús de Nazaret, tienen como base el fundamento de la religión católica, y lo que ellos han hecho es modificar
todo eliminar los errores que consideran que de interpretación que ha hecho la Iglesia Católica y aproximarse a lo que ellos consideran que es la enseñanza de Jesús de Nazaret. En otras palabras, las enseñanzas de Jesús de Nazaret de alguna manera se han perdido, pero el ser humano, como Jesús de Nazaret dejó el Espíritu Santo, el ser humano está queriendo volver, con la ayuda del Espíritu Santo, recuperar las interpretaciones y las enseñanzas correctas de Jesús de Nazaret que ha dejado Jesús de Nazaret. Los dejo hasta ahí, es más larga la cuestión. Gracias. Pero pasen buenas noches. Gracias, amigo, por tu llamada. Vamos a leer un mensaje que nos cae desde Wisconsin. Buenas noches, aquí en Wisconsin, de donde los escucho. Hay una señora que es RH negativo. Ella solo tuvo 3 hijos porque dice que el 4º hijo salió mongolito o enfermo con enfermedades. Imagínate, o sea, es lo que estábamos diciendo, que había posibilidades que... Sí, de que no... Incluso, como te digo, pues en mi formación como médico, siempre me pareció interesante este tema sobre los grupos sanguíneos. Y pues en una experiencia que yo tuve hace años, una regresión para serte preciso, yo viví en el País Vasco en el año 1542, una vida anterior, y siempre supe eso, de que en el País Vasco existían grupos sanguíneos que no son comunes de la sangre humana, ¿verdad? Entonces llama la atención que hay grupos que ni siquiera han sido estudiados, pues la mayoría de médicos que se forman saben solo de los grupos sistema A, B, O, RH. Y lo otro han dejado. Lo demás es una incógnita. Pero te digo, no nos han culturizado, no nos han hablado, porque si nos hablaran de este tipo de tema, como te decía yo, habrían personas, parejas que ya te preguntaran qué tipo son esos para poder evitar abortos, sí, que tu hijo nazca con características diferentes, ¿verdad? Voy a leer, porque nos hacen una pregunta por nuestro mensajito de WhatsApp. Dice: entonces el factor RH negativo es tendencia de ser malévolo. Nos pregunta una pregunta. En todo caso, son los que dominan el sistema del mundo. ¿Es posible? Gusto escucharlos y gracias a ustedes. Pues quizás para abonar a esa pregunta, me basaría yo quizás en la filosofía cabalística. La Cábala enseña que Adán y Eva, se podría decir que eran RH positivos, sus hijos. Hay un periodo donde tú sabes la historia de Lilith. Lilith era RH negativa. Entonces los hijos que ellos tienen, los hijos de Lilith, pues, obviamente todos eran RH negativos, y las características que da la Cábala eran que eran rojizos, que eran pelirrojos. Entonces dentro de la cultura mística israelí se conoce que todas las personas que tienen esas características o son descendientes de ángeles o son descendientes de demonios, ¿verdad? Así lo toma la connotación cabalística. Entonces la pregunta es si tienen que ver. Sí tienen que ver, y definitivamente tienen cualidades que no son humanas, que son modificaciones del ADN. Incluso, como lo decía el video, o sea, son violentos, sí, y todas esas cosas. O sea, puede ser que como vienen como son. Incluso en la cultura hindú menciona eso se llama doshas. Los doshas son como los biotipos de la persona. Las personas que son pelirrojas tienen ciertas características en su metabolismo, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su agresividad, en su violencia, en su pasión, en todo. Entonces sí es cierto lo que está mencionando ahí el amigo, y pues definitivamente que están anclados pues con ese tipo de grupos. Lo que aclaraba yo es que hay 2 tipos de RH negativo. Sí. Están los puros y los mestizos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces los puros obviamente son los que están en el poder, sí, que siempre se casan entre ellos, la élite. Y son los que nos gobiernan, como dicen. Sí, aunque no la crea la élite. Los amos del mundo. Entonces a eso nos referimos con los aspectos de por qué la realeza, por qué los presidentes, incluso el presidente Barack Obama era RH negativo, a pesar que no era caucásico, pero su sangre hay RH negativo, es sangre real, es sangre azul. Entonces hay muchas cosas que a lo mejor las personas no logran comprender, pero definitivamente
la verdad está ahí, pues, y como yo te digo, la verdad es la verdad y hay que rendirse ante ella. Sí, hay que, ¿cómo se llama? Aceptarla, pues. Exacto. No podemos vivir No todo el podemos- tiempo engañados. No podemos vivir bajo el dogma, Ujú. bajo lo mismo que nos han enseñado, y vale la pena pues abrir nuestras mentes, a nuestros corazones, a las verdades que están ahí. Así es. ¿Algo para cerrar, viejo? Quizás pues que nunca nos quedemos con los mismos conceptos que nos ha traído la cultura. Nosotros hemos sido influenciados por las culturas occidentales, pero hay muchas respuestas que están en el oriente. Lo importante es que nosotros siempre demos el beneficio de la duda y desafiemos, seamos de aquellos que para nosotros el norte es el sur. Así es. Si alguien te quiere contratar los servicios como médico y todo eso, ¿qué números te pueden marcar? Claro, podemos atenderle al ¿Y qué tipo de 7911. servicios das para que lo escuche la población, vea? Para que los radio escuche, para que tal vez alguien esté interesado y te pueda contactar? Tenemos medicina alternativa, medicina biológica, terapias diferentes, menos tóxicas, más armonizadas, terapia energética, terapia neural y toda clase de terapias alternativas, medicina ancestral, medicina natural, al 7911-5118. Estamos ubicados cerca del Redondel Luceiro. Ahí podemos mandar la ubicación exacta para los que nos Sí, quieran volver a visitar. repetir el número por aquellos que tal vez no lo han escuchado, y para Sí, el nos tiempo pueden- que apunten. Nos pueden escribir al 7911-5118. Estamos ubicados en calle República Federal de Alemania. Va, ya saben, amigos, por si quieren alguna medicina alternativa, pues ahí está Steve, que con gusto los puede atender. Recuerda, amigo, que este programa lo van a ver este sábado a partir de las 8 de la noche por Canal 25 Señal Abierta, y ya el sábado va a estar en todas las plataformas de nuestras redes sociales como el Nima aquí El Salvador. Ahí lo van a encontrar para que lo puedan compartir con todos sus amigos, para que más personas conozcan sobre el tema. La otra semana vamos a tener un tema bastante interesante, polémico. Vamos a hablar sobre el diablo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre Baphomet, Satanás, demonio, diablo, etcétera, etcétera. Y por qué, si Dios es amoroso, ¿por qué no lo perdona? Si Dios es amor, o sea, todas esas curiosidades vamos a hablar. El tema va a estar súper interesante, así que no se lo vayan a perder. Vamos a tener a alguien especial que nos va a tratar sobre el tema, un nuevo panelista que se va a incorporar con nosotros para tratar temas así religiosos y realistas, ¿vea? Así que no se lo vayan a perder porque va a estar súper interesante. Así que nos vemos la próxima. Gracias por sintonizarnos y recuerden seguirme en mis redes sociales como Hugo Villalta, o si quieren sugerir algún tema, pues lo pueden hacer en cualquiera de nuestras plataformas como Enigma aquí El Salvador. Gracias, buenas noches.